En la cabina de un avión comercial hay un objeto que pocos pasajeros conocen: un hacha. Sí, ha escuchado bien. No es una herramienta de mantenimiento ni un adorno. Está ahí para romper estructuras en caso de incendio o para liberar a la tripulación en una emergencia extrema. Pero el hacha es solo uno de los cientos de elementos que convierten ese pequeño espacio en el centro de mando más exigente de la aviación. Bienvenidos a BT Wings. Hoy vamos a abrir la puerta blindada y entrar. Vamos a descubrir qué hay dentro de una cabina de vuelo, cómo se divide, cómo ha evolucionado y qué nos depara el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qué hacen realmente los pilotos cuando la puerta se cierra, quédese, porque esto es mucho más que botones y palancas. Vamos por partes. La cabina de un avión de transporte moderno, ya sea un Airbus, un Boeing o un Embraer, se organiza en tres áreas fundamentales. La primera es el panel principal o instrumental, justo frente a los asientos de los pilotos. Aquí encontramos las pantallas que muestran la actitud de la aeronave, la altitud, la velocidad, el rumbo y el estado de los sistemas. En los aviones más recientes, estas pantallas son totalmente configurables. La segunda área es el pedestal central, esa consola que se ubica entre los dos pilotos. En ella residen las palancas de potencia, el flap, el trim y en muchos aviones los sistemas de comunicación y navegación de respaldo. Si observa con atención, verá que cada elemento tiene una forma y una textura distintas. Las palancas de potencia tienen forma de empuñadura ergonómica. El flap es similar a un ala en miniatura. Eso no es casualidad, es diseño a prueba de errores. En la oscuridad o bajo estrés, un piloto puede identificar cada mando solo por el tacto. La tercera zona es el panel superior o overhead. Es el techo de botones, interruptores y luces de advertencia. Aquí se controlan los sistemas neumáticos, eléctricos, hidráulicos, el encendido de los motores, las bombas de combustible y, por supuesto, las luces exteriores. Muchos lo llaman el órgano de la cabina, porque gestiona la salud de todos los sistemas de la aeronave. Y luego está ese elemento que muchos pasajeros imaginan como el volante, la columna de control o el side stick, según el fabricante. Pero cuidado, porque aquí hay una diferencia filosófica profunda entre los dos grandes constructores, y merece la pena detenernos un momento. En Boeing, el capitán y el primer oficial tienen una columna de control clásica, conectada mecánicamente. Si uno mueve su columna, la del otro se mueve en sincronía. Es una filosofía de control táctil, donde la fuerza física y la retroalimentación directa son parte del lenguaje de vuelo. Airbus, por otro lado, introdujo el side stick en los años 80 con el A320. Es una palanca lateral, similar a un joystick, que no tiene conexión física entre ambos asientos. Si el comandante mueve su side stick, el del copiloto permanece inmóvil. En su lugar, un sistema de prioridad define quién tiene el control. Esto genera un debate técnico muy interesante. ¿Es mejor el control mecánico compartido o la lógica de prioridad electrónica? Ambas soluciones son seguras, pero reflejan dos visiones distintas del factor humano. Boeing tiende a dejar más sensación de autoridad mecánica al piloto. Airbus apuesta por la lógica de Flight Envelope Protection, donde el ordenador impide maniobras fuera de los límites estructurales o aerodinámicos. Y aquí es donde entra ese detalle que mencionaba al inicio: el hacha. En la cabina, además de hachas, hay máscaras de humo, linternas de supervivencia, botellas de oxígeno portátiles y en algunos aviones incluso cuerdas de escape para que la tripulación técnica pueda evacuar por la ventana si la puerta principal queda bloqueada. Todo está pensado para que en una emergencia los pilotos tengan herramientas para proteger la operación hasta el último momento. Para entender realmente una cabina moderna, hay que mirar atrás. Hace 50 años, el piloto volaba rodeado de instrumentos electromecánicos. El horizonte artificial era un giroscopio físico, la altitud se leía en un tambor de números y el navegante tenía un mapa desplegado sobre su mesa. En los años 70, con el Boeing 747, se incorporaron los primeros sistemas de alerta y pantallas de navegación inercial, pero todavía predominaban las agujas y las esferas. La carga de trabajo era enorme. Gestionar el vuelo significaba cruzar datos mentalmente, calcular deriva con el viento en tiempo real y en aproximaciones con baja visibilidad, confiar en el piloto automático de forma limitada. La gran revolución llegó con el Glass Cockpit, cabina de cristal, en los años 80. El Airbus A310 y el Boeing 757 y 767 lideraron el cambio.
Las pantallas CRT primero y luego LCD integraron la información de vuelo, navegación y sistemas en un solo lugar. Pero más que la tecnología, lo que realmente cambió fue el rol del piloto, de ser un operador de sistemas a convertirse en un gestor de recursos, supervisando ordenadores que ejecutan con precisión milimétrica. Esa evolución trajo consigo una exigencia nueva, la necesidad de mantener la pericia manual. Por eso, incluso hoy, los programas de entrenamiento incluyen vuelos con fallos simulados donde se desconectan los sistemas automáticos. La tecnología no reemplaza al piloto, lo libera para que tome decisiones de mayor nivel. Entonces, ¿hacia dónde vamos? En los últimos años, fabricantes como Airbus y Boeing, junto con startups de innovación aeroespacial, han presentado conceptos de cabina para las próximas décadas. Uno de los caminos es la reducción de la carga cognitiva. Las pantallas actuales ya muestran información sintetizada, pero el futuro apunta a interfaces que anticipan la intención del piloto. Por ejemplo, sistemas que predicen la necesidad de una ruta alternativa por condiciones meteorológicas y la ofrecen con un solo comando. También está emergiendo la realidad aumentada. Imaginemos unas gafas que proyecten sobre la ventana la trayectoria de vuelo, las restricciones de terreno o incluso el tráfico cercano. Eso ya se está probando en prototipos. Y luego está el gran debate, la cabina monopiloto o incluso la operación sin piloto a bordo. Hoy la normativa internacional, en particular la de la OASI, exige 2 pilotos en la cabina para transporte comercial, pero la tecnología ya permite operaciones con un solo piloto en vuelos de carga, y en el horizonte se habla de aeronaves que podrían despegar y aterrizar sin intervención humana. Pero esto, y esto es clave, la industria es conservadora por naturaleza, no por resistencia al cambio, sino por seguridad. La transición hacia cabinas menos tripuladas será gradual, con décadas de pruebas y con sistemas de control en tierra que supervisen cada fase. La confianza del pasajero, en este punto, es tan importante como la propia tecnología. Hemos recorrido la cabina, desde sus interruptores y su hacha de emergencia hasta sus filosofías de diseño, su pasado analógico y su futuro digital. Pero hay algo que no aparece en los manuales técnicos. Ese espacio, apenas 2 metros cuadrados, es ante todo un lugar de disciplina, coordinación y confianza. Cada procedimiento, cada lista de comprobación, cada llamada cruzada entre piloto y copiloto responde a una cultura de seguridad construida durante décadas. La cabina no es solo un conjunto de sistemas, es el reflejo de que en la aviación, la tecnología más avanzada solo alcanza su pleno potencial cuando las personas que la operan están perfectamente entrenadas, descansadas y coordinadas. Por eso, cuando la puerta blindada se cierra antes de la salida, lo que ocurre adentro es una operación una de las más meticulosas que existen en el mundo del transporte. Si este contenido le ha parecido interesante y le gusta entender la aviación desde el rigor y el detalle, le invito a suscribirse a BT Wings. Active la campanita para no perderse los próximos análisis. Y si este video le ha aportado valor, déjenos un like, nos ayuda a seguir trayendo contenidos con la profundidad que ustedes merecen. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerden, la cabina no es solo un lugar de trabajo, es el corazón técnico del vuelo. Nos vemos en el próximo vuelo.